Ayer se anunció y hoy nos acompaña en el estudio de Latinus el que completa la boleta electoral del 2024, el precandidato presidencial de Movimiento Ciudadano, que seguramente se convertirá en el candidato, y que fue coordinador de la campaña de Samuel García durante los 10 días que duró, coordinador parlamentario de MC en la Cámara de Diputados, Jorge Álvarez Maínez. Muchísimas gracias por estar aquí, muy buenas noches. Al contrario, Carlos, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar en este programa. Gracias. Y es un honor estar en un día tan significativo, uno de los días más especiales de mi vida. Sin duda alguna. ¿No es un poco precipitado lanzarse a la presidencia? Venía Álvarez Maínez construyendo una carrera legislativa y de pronto, ¡pum!, a la presidencia. Mucha gente hoy escribía, ¿y este quién es? Bueno, nos toca responder esa pregunta. Creo que ese es el principal reto que vamos a tener en los primeros días de precampaña, en los primeros días de campaña incluso, a partir del 1 de marzo. Y por supuesto que darse a conocer, ¿no? Sí, darnos a conocer. Sí, porque una cosa es ser conocido en el mundo de la política, entre periodistas, sí, claro, etcétera, y otra cosa es que te conozca la gente y no es el caso, ¿no? Sí, que nos conozca el gran porcentaje de los mexicanos que no nos conoce hoy y que nos conozca por las razones correctas, porque también quiero decirte que lo peor que puedes hacer en política es darte a conocer por las razones incorrectas, que es lo que tradicionalmente le pasa a los candidatos presidenciales. Pero estamos listos para ese reto, enfocados, tenemos estrategia y creo que tenemos una gran oportunidad de posicionarnos como la alternativa. Y así rapidito, ¿quién es Álvarez Maínez? ¿Dónde nació? ¿Dónde estudió? ¿Tiene familia? Pues sí, nací en Zacatecas, tengo 38 años, estudié en el ITESO de Guadalajara, una universidad jesuita de formación humanista. Estudié 3 maestrías, Carlos, 2 aquí en la Ciudad de México, donde trabajé como asesor legislativo en el TEC de Monterrey, con Harvard, con la escuela, el Colegio de Europa, con un intercambio que se tiene ahí. Una recientemente en estudios de Derecho Constitucional y Derechos Humanos por el Centro Carbonell. Y tengo 2 hijos, Luciano de 5 años y Constanza de 5 meses, con Sara Aguilar, que es mi compañera de vida y que estoy muy orgulloso de haber construido esa familia, que es una de las cosas más importantes de mi vida. Son 3 candidatos en la boleta y los 3 se asumen progres. Bueno, creo que esa es una gran oportunidad para que desde la campaña, que empezará en el 1 de marzo, podamos poner a discusión las ideas, los debates, y que ojalá que eso que dicen defender lo lleven a la práctica, porque el problema no es decirse progre o declararse progre. El asunto es por qué tenemos un país con 50 millones de pobres, por qué tenemos un país en el que sigue habiendo pobreza laboral, en el que se persigue incesantemente a las mujeres, en el que hay unos niveles de violencia inéditos contra las mujeres y en el que las niñas y los niños sufren un infierno todos los días en muchas dimensiones, Carlos. Es inaceptable el país que hemos construido, que hemos permitido que se constituya, y luego todos esos perfiles ideológicos que los precandidatos o candidatos en su momento suelen decir que representan, no lo llevan al terreno de los hechos y de las ideas. ¿Qué pasa con todo el público que no es progre? ¿Quién se va a quedar con ese electorado? Yo creo que hay muchos falsos dilemas, Carlos. Yo crecí en una familia que tenía una tendencia política progresista, pero en una microempresa. Yo me fui a vivir a una fábrica porque mi padre lo perdió todo en la crisis del 89 y sé lo que es llevar una microempresa, una pequeña empresa en un país como México. Sé lo que es tenerle que pagar todos los meses al IMSS y no tener los servicios que tus cuotas merecen, que tus trabajadores no tengan la seguridad social que el gobierno les debe de dar. Y creo que esa es una ventaja también comparativa respecto a las señoras candidatas de la vieja política. Creo que soy, en muchos de los sentidos, el más ordinario de los candidatos presidenciales y creo que eso es una ventaja porque yo conozco cómo viven la inmensa mayoría de los mexicanos. ¿Se puede hablar de vieja política en nosotros cuando Álvarez Maínez estuvo en el PRI? Por supuesto que se puede hablar de vieja política porque la vieja política o la nueva política... ¿Cuánto tiempo de priista? La nueva política yo creo que la definen las causas y las agendas. Mira, yo decidí participar en el 2010 por una coalición contra la entonces secretaria de Educación en Zacatecas, contra el gobierno, contra las condiciones del sistema, y lo hice buscando un mejor sendero para el Estado. Pero me siento muy orgulloso de la agenda que defendí. Como diputado local, no solamente en el número de iniciativas aprobadas, logramos muchísimas cosas. La tipificación del feminicidio en Zacatecas, por ejemplo. ¿Estamos hablando? 2010 al 2013, Carlos. La primera ley de candidaturas independientes en el país. Muchas de las... O sea, ya son 14 años en la política.
Tengo prácticamente 18 años en la política, Carlos. O sea, así como que nueva política, ya está es mayor de edad, ¿no? La política, sí, no, es que 18 años, ¿no? El asunto... Ya está casi va a sacar su credencial del INE en la carrera. Yo creo que no tiene que ver con las edades, Carlos. Veo a muchas personas con muchos años en la política que tienen actitudes de nueva política. Yo creo que la nueva política tiene que ver con adscripciones, con formas de hacer las cosas, con mística, y creo que eso se representa no en un partido en el que estés. De hecho, yo creo que hay priistas valiosos, creo que hay gente en el PAN valiosa. Yo admiro muchas de las tradiciones democráticas que dieron origen al PAN, al PRD, pero yo pregunto, si Reyes Heroles fuera joven hoy, estuviera entre nosotros, ¿militaría en el PRI de Alito Moreno? Si Castillo Peraza fuera un joven, el joven político brillante que fue, ¿militaría en el PAN de Marco Cortés? La pregunta sobre la nueva política y la vieja política tiene que ver con la manera en que hacen política. Es más, la vieja política... Si Reyes Heroles viviera, ¿se pondría los tenis fosfo y se sentaría junto a Dante Delgado? Yo estoy seguro que apoyaría un proyecto democrático como el de Movimiento Ciudadano, te lo aseguro, porque su ideario, que es uno de los más completos idearios políticos en el país, compagina perfectamente con nuestro programa de acción. Arranca la campaña pues con una fisura, la de Enrique Alfaro. MC tiene 2 gobernadores. El de Nuevo León, Samuel García, que fue el que hizo el anuncio, el que apapachó, brindis, cerveza, botana. Mariana Rodríguez a un lado, influencer y precandidata para Monterrey. Y el otro gobernador, que es Enrique Alfaro, el otro gran bastión de MC, que es Jalisco, Enrique Alfaro pone un tuit devastador, en donde dice que le da pena lo que está viendo, que están destruyendo el movimiento, que están, ¿cómo le puso? Encerrándolos en el callejón de la banalidad, que están hablando de nuevo para disfrazar lo absurdo. Es brutal lo que les dice desde adentro Enrique Alfaro. Mira, tú dices, Movimiento Ciudadano tiene 2 gobernadores. Yo te diría, Movimiento Ciudadano tiene 2 buenos gobernadores, 2 buenos gobiernos, 2 gobiernos que a mí me hacen sentir orgulloso. Yo estudié, ahorita te decía, en Guadalajara. Ahí crecí y ahí conocí a Clemente Castañeda, ahí conocí al equipo político de Enrique Alfaro en la campaña del 2006 justamente, y entendí que ellos estaban construyendo una cosa de otra categoría, por su formación académica, por el equipo que construyeron, y me siento muy orgulloso hoy de ver la transformación de Jalisco que tiene. Si tú ves los indicadores de empleo, de educación, de atracción de inversiones, Jalisco y Nuevo León son líderes en prácticamente todos los segmentos. Pero ese Enrique Alfaro descalifica la candidatura. Sí, y yo no voy a esconder eso debajo del colchón, ni voy a ser omiso ante los comentarios o las críticas que haga. Si tenemos la entereza de salir en esos 90 días de campaña del 1 de marzo a las elecciones de junio, a convencer a los mexicanos de que somos una opción, por supuesto que asumo el reto de convencer a Alfaro. Ya es ahora como precandidato, en su momento como candidato de Movimiento Ciudadano, mi labor y mi tarea, convencer a Enrique, como a muchos mexicanos, de que este es un proyecto de futuro para el país, de que el país no merece conformarse con el México que hoy somos, que hoy tenemos, con el gobierno que hoy tenemos, que mucho menos podemos regresar al pasado. Él trascendió y pasó a la historia por eliminar al bipartidismo de Jalisco, por jubilar a la vieja política de Jalisco. El PRI y el PAN son en Jalisco partidos testimoniales gracias a Enrique Alfaro y a todo ese equipo político que hoy encabeza rumbo al gobierno del Estado Pablo Lemus, que hoy estuvo acompañándonos, estuvo Verónica Delgadillo, estuvo Clemente Castañeda, estuvo el dirigente de Jalisco. O sea, lo que me está diciendo es Alfaro nomás, no es todo Jalisco. No lo minimizo ni lo descalifico. Lo asumo, será mi tarea, como te digo, dialogar con él y no la voy a evadir. A buscar a Enrique Alfaro. Por supuesto. A ver, hay 2 críticas de fondo. La primera es la banalidad. Es decir, aparece Álvarez Maínez, que tiene una trayectoria legislativa propia, que ha demostrado en muchas entrevistas y en muchos debates pues, tener una capacidad de exponer temas de política pública, etcétera, etcétera. Aparece cobijado fosfo con Samuel y Mariana. ¿Qué le ven a Samuel y Mariana? O sea, ¿qué creen que es Samuel? Que le apuestan tanto a Samuel en MC y todo es Samuel y está samuelizado eso. Mira, Carlos, yo hoy hacía una reflexión porque dicen que son frívolos y banales. Yo no sé si lo que sea frívola y banal sea esa crítica tan superficial, tan ligera que se hace. Yo no creo que los millones de seguidores que tiene Mariana Rodríguez la sigan pues, por fosfo. Por supuesto que la ligereza ayuda y es una cosa que la clase política no entiende.
esta clase política que tenemos en el país, que vive en la estratosfera, que nunca los ves en el supermercado, nunca los ves paseando a sus indudable que esos 10 hijos días de en el precampaña parque. de Samuel y Mariana, y los pongo juntos, sacudieron el tablero político. Tenemos una clase política que vive en otro planeta. Y por lo menos Samuel y Mariana viven en el planeta que viven la mayoría de los mexicanos y tienen esa normalidad. Pero lo que representan cuando la candidata del PRI del PAN dice que no le hagan caso a los TikToks y la frivolidad de Mariana, la que anda haciendo ridiculeces con todo respeto es ella. Mariana lo que ha hecho es darle dignidad a las niñas y a los niños de Nuevo León. En los DIF, en los sistemas como en el que está Mariana, llegan niñas y niños violados por sus padres, por sus tíos, que viven en cajas. La transformación que ha hecho de una política de asistencia a niñas y a niños, Mariana, creo que es digna de admirar. No hay que subestimar a los chavos. ¿Se van a montar en Samuel y Mariana para hacer campaña? No, no nos vamos a montar en nadie, pero son aliados, son mis amigos, son de los referentes que tiene este país, por supuesto. De hecho, Carlos, a ti te ven mucho en TikTok. Sí. Yo estoy asombrado de los números que tiene Latinos en TikTok, que tenemos en Latinos en TikTok, es extraordinario. Entonces es una mentira eso de que en TikTok sea pura banalidad. Es una plataforma. Yo no tengo, pero sé que hay mucha gente que está A ver, entonces este lenguaje fresco. Yo veía el video de ayer y entonces está Samuel García echado en plan patriarca, ¿no? Aquí el padrino. Compadre, ya me dejé la piochilla y no sé qué, y agarra el tequila, papá. Y ay, ustedes dijeron que no iba a haber candidatura. Muy Samuel. Le pasa la palabra al futuro candidato. Y la primera frase es: yo me siento muy honrado, querido Samuel. Regresamos a la vieja política. ¿Cómo va a encontrar ese tono? Porque, a ver, Jorge Álvarez Maínez no es Samuel. No tiene esas características. A algunos les gustarán, a otros no, pero son muy particulares de Samuel García y de su esposa, ni aspiro a Mariana, hacerlo. que tiene una trayectoria propia. Ahora que me preguntabas de mi familia, Carlos, por ejemplo, yo nunca subo contenido de mi hijo, de mi hija, a redes sociales. Creo en otras cosas. Soy, a lo mejor generacionalmente, muy cercano a Samuel García. Tengo una formación distinta y una manera distinta de hacer las cosas, pero creo que la ligereza la tengo en otras cosas. Ahora que me preguntabas de eso, de la cerveza, pues yo sí, yo no tengo que andar fingiendo que me gustan las gorditas o los tacos o la garnacha en la campaña, como se ven estos ridículos candidatos de la vieja política. Pues yo soy especialista en la garnacha desde que tengo memoria. A mí me gusta ir a conciertos, me gusta bailar, me gusta tener una vida ordinaria. Me da muchísimo gusto ser el más ordinario de los próximos candidatos presidenciales y creo que eso va a ser una ventaja si lo sabemos administrar. Por supuesto que tengo una formación distinta, un estilo distinto, pero me siento orgulloso de ser quien soy, Carlos. ¿Le sirve la candidatura de Álvarez Maínez a Claudia Sheinbaum? No creo. Llevamos 15 minutos de entrevista, más o menos. ¿No ha habido una crítica a López Obrador ni a Morena? Porque no me habías preguntado, Pero al PRI, al PAN tampoco había preguntado. No, a Xochitl ya se repartió parejo. Mira, hoy decía yo, por ejemplo, que nosotros lo que sí tenemos como experiencia en Jalisco y en Nuevo León es un contraste. En el país se surtían el 78% de las recetas médicas al inicio de este sexenio. Hoy se surte el 72%. En Jalisco se surte más del 90% y en Nuevo León más del 93%. En la Ciudad de México, si tú haces el balance neto de creación de empleos, hay menos 7,000 empleos. Sheinbaum fue una pésima gobernante, y no se discuten sus números. ¿Y López Obrador? Yo creo que López Obrador tiene una cosa dual. Es un líder social que llegó a la presidencia de la República y que reivindica un discurso de mayorías y que ha hecho efectiva una agenda en la que yo creo, de aumento al salario mínimo, de programas sociales, que tiene una gran conexión con la popularidad que tiene. Pero creo que le va a dejar al país dos legados inaceptables. Uno, el de normalizar la polarización y el discurso de odio, la agresión al que piensa distinto, el uso del poder presidencial para perseguir a quien piensa distinto. Eso es algo que para mí es inaceptable. Y lo otro, sus omisiones en el tema más importante que tiene México, que es el de la violencia, la impunidad y la seguridad. Este es un gobierno que no ha hecho nada distinto en materia de seguridad a lo que tanto le criticaron a Peña Nieto y yo también, a lo que tanto le criticaron a Calderón. Han refinado la militarización del país, por cierto, ayudados por el PRI.
Y creo que ese es el legado que no podemos permitir. No queremos que México el día de mañana sea Ecuador. ¿Y de corrupción? ¿Qué tal lo ha hecho en términos de corrupción López Obrador? Yo creo que ahí hay un doble discurso, Carlos, que no se debe de justificar. Ellos parten de que si es por la causa, si es por buenas razones, es una corrupción que se vale, y si es la de los otros, es una corrupción que no se vale. Yo creo que ningún tipo de corrupción se vale. ¿Los hijos de López Obrador son corruptos? Yo pienso que han realizado una de las peores formas de corrupción, que es el tráfico de influencias. El problema de este país es que cuando tú llegas y te sientas en una silla como la que estoy yo, empiezan los proveedores de espectaculares, los proveedores de tal, los que te van a dar, que te pago la campaña, que te crecen los amigos y te crecen los favores. Si tú aceptas esa lógica, si tú te vas por ese camino, no hay vuelta atrás. Yo creo que esa es una de las grandes ventajas que va a tener en su momento mi candidatura, que es la autonomía. Yo lo decía hoy, mientras ellas se tuvieron que ir a formar a los pasillos del Palacio Nacional o al Club de Industriales a hacer antesala para que las hicieran candidatas, el estar en un proyecto político como Movimiento Ciudadano, de ciudadanas y de ciudadanos libres, a mí me da la interesa de hablar de los temas que se tienen que hablar ¿Podrían y de llegar sin contestar, compromisos. usted tuviste que ir a formar con Samuel? No, hombre, no, hombre, al contrario. A mí me tocó invitar a Samuel a ser parte de este proyecto. Nosotros trabajamos en colectivo, en horizontal, no solamente con Samuel, con Nacho Flores en Nayarit, con Eliseo Fernández y Vivi Ravelo en Campeche. Entiendo que con el Pablo objetivo es Lemos en ganar la Jalisco. elección. Ahorita se ve como un milagro, ¿no? Muy abajo en los sondeos de las encuestas. Pero ¿con qué porcentaje se sentiría Álvarez Maínez satisfecho? Mira, Carlos, no la tengo más difícil que cuando tú saliste de la televisora más importante del país y te fuiste a fundar un espacio alternativo. También se veía muy difícil en su momento. Muchos decían, no va a durar ahí Loret, no lo va a ver nadie. ¿Quién cree en el Internet? Y mira cómo estás hoy. Ay, pero volteo a ver y mis zapatos son igual de negros que antes. No traigo nada fósforo. Hasta donde me quedé, ni la corbata, ni nada. Yo voy a entrar a la contienda para ganar, Carlos. No podría permitirme otro tipo de expectativas. Porque además, tú puedes tener muchos ideales, los mejores, las mejores causas, las más nobles. Y si no ganas, no le sirven a las personas. Si eso no se traduce en políticas públicas, en fuerza política para hacer los cambios, ¿quién se imaginaba a estas alturas de la elección en Chile que Gabriel Boric iba a ganar? No encabezaba ni la primaria. Milei en Argentina tampoco. Milei, Zelensky. Ha habido sorpresas. Yo creo que estamos ante esa nueva ola de la política en el mundo. Por supuesto que no me confío, no soy... ¿Cómo sacudirse? ingenuo. Mucha gente ahorita está diciendo, pues este es el Esquirol que le vino a quitar votos a Xóchitl. ¿Cómo sacudirse a ese estigma? Pues que yo no compito por ese electorado. Yo no. Hay que quitarle votos a las dos, ¿no? Por supuesto, pero ¿sabes a quién le quiero hablar yo? Al pan decente, al que está decepcionado, que le da una vergüenza. Yo creo que uno de los actos más patéticos de la política mexicana contemporánea es el pliego petitorio que mostró ayer Marco Cortés. El contrato. Que es lo mismo que le exigían a Samuel García en Nuevo León a cambio del interino. Es lo mismito ponerle al fiscal, ponerle magistrados, notarías. Dicen aquí que ellos están en contra de López Obrador y el autoritarismo. Y nosotros sí hemos acreditado en las votaciones. Votamos en contra de la ley Saldívar y el PRI y el PAN se la avalaron. Votamos en contra de la reforma judicial, de la prisión preventiva oficiosa, y ellos se la avalaron, porque estaban en esa lógica de intercambio. Entonces, sí van tras los votos de Xóchitl. De ese PAN decente que no está representado en sus actuales dirigencias, de ese PAN que sí leyó a Castillo Peraza, que sí leyó a Gómez Morín, que sí tiene esas referencias de decencia democrática, de esos priistas que estando en ese partido tan... O sea, ¿quieren que al final sea una contienda de dos Claudia Maínez? Pero sobre todo, sí, pero sobre todo vamos por el voto de esa generación de mexicanos que yo creo que no está en ninguna campaña, y del voto libre, del voto ciudadano, que yo creo que es el mayoritario en México, Carlos. Yo creo que hace mucho tiempo los partidos, yo no creo en eso de los votos duros. Y lo vi en Jalisco, y lo vi en Nuevo León, y lo vi en Campeche. Los votos duros no existen. Las estructuras son un mito para robarle dinero al gobierno, para que el día de la elección dame 15 millones, dame 10 millones, que yo te voy a mover las estructuras. Ahora, nada de eso. Esta idea de voy sobre la que está en segundo lugar para luego pelearme con la primera es exactamente lo mismo que hizo la campaña del PRI en el 2018. ¿Y en qué acabó? En que encumbraron todavía más a López Obrador.
peleándose PRI-PAN. Que eso es lo que se les olvida, que hace 6 años el presidente Peña Nieto del PRI quería meter a la cárcel al candidato del PAN, pero a la gente no se le olvida, Carlos, por eso los detesta. Yo creo que va a ser al revés. Yo creo que la que va a estar golpeándonos, lo ha hecho, son los responsables de lo que pasó con Samuel García, son el PRI y el PAN. Ellos son los que traen la estrategia de quitar a Movimiento Ciudadano y ser el segundo lugar. Nosotros no queremos disputar terceros y segundos lugares, queremos llegar a la posibilidad de Pero una se ve contienda MC de cara... pegándole mucho más al PAN, al PRI y a Xóchitl que a Morena y a Claudia Sheinbaum y a López Obrador. Pues no creo que sea mi caso, Carlos. Yo he sido crítico de muchos de los temas de este gobierno, de la estrategia de seguridad, de la estrategia de abasto de medicamentos. He sido crítico de actos de corrupción. De hecho, a mí me tocó en uno de los debates presidenciales, cuando estábamos en el 2018, mostrar ahí la cara de Andrés López Beltrán y pronostiqué muchas de las cosas que hoy pasaron. Eso no han tenido el valor de hacerlo ninguno de los políticos que dicen que son tan frontales. Te doy un dato. Yo fui coordinador parlamentario, soy, como dices, de Movimiento Ciudadano. En los próximos días pediré licencia en la Cámara de Diputados. Yo no me reuní nunca con el secretario de Gobernación para aceptar instrucciones como hicieron otros coordinadores parlamentarios y como estaban acostumbrados a hacer. Pues particularmente los de la Alianza y en particular creo que es obvio de dónde nació la reforma al quinto transitorio, por ejemplo, en materia de militarización del país. Se las hizo el gobierno, se las redactó y la presentaron como propuesta del PRI. Yo tengo esa autonomía, pero también te lo he dicho, lo debe de entender la gente que escucha tu programa, porque la gente que escucha tu programa es crítica, muy crítica de este gobierno, pero debe entender que la mayoría de los mexicanos ven las reivindicaciones sociales del presidente, en sus éxitos, en sus logros, en su constancia en la mañanera, un aliciente. Y que nosotros, si queremos ser exitosos, lo que tenemos que plantear no es un regreso al pasado, como quieren hacer. La gente no quiere regresar al pasado. Lo que tiene que ser exitoso, por eso nosotros hablamos de lo nuevo, lo que le tenemos que ofrecer al país es un horizonte distinto, un futuro mejor, superar el momento que hoy vive México y ganarle a Morena no por una crítica basada en el pasado del país. México ya era corrupto, ya tenía desabasto de medicamentos, ya era inseguro, ya teníamos un problema de seguridad con los gobiernos del PRI y del PAN. No podemos reivindicar, pues si gobernaban Duarte, Borge, Peña Nieto, Rodrigo Medina, no podemos pensar que a la gente en 6 años se le va a olvidar eso. ¿Para MC ha valido la pena la aventura de buscar esta candidatura solos? Lo digo en términos de, pues no pudieron poner a Samuel, casi pierden Nuevo León, ahorita pues hay fractura con Jalisco, que es el otro bastión. O sea, ¿ha valido la pena la aventura de ir solos en la contienda presidencial? ¿No hubiera sido mejor sumarse a la oposición si lo que son es oposición, o sumarse a Morena si lo que no quieren es lo de PAN y PRI? Yo creo que absolutamente, Carlos. Mira, no van a perder mucho más de lo que pueden ganar. México siempre ha tenido elecciones de 3, Carlos. A veces no lo recordamos o simplificamos la historia, pero si tú ves la elección del 88, del 94, del 2000, del 2006, siempre son elecciones de 3, en donde 3 fuerzas políticas sacan el 20%, el 18%, el 24%, el 30%, y yo creo que esta va a ser una elección igual. A ver, un tercer lugar con 18% para MC sería un exitazo para el partido en términos de diputados, senadores, etcétera. Que no es a lo que aspiramos, pero lo que te digo es que sí hay en México un espacio político para algo distinto. Yo lo veo todos los días. Yo creo que mucha gente todos los días se divide entre votar por una opción mala y otra peor. Mucha gente incluso que votó por el presidente López Obrador hoy tiene un mal sabor de boca, pero no quiere votar por el PRI y por el PAN. Yo creo que Movimiento Ciudadano tiene un público al cual cumplirle, pero que además tenemos un compromiso de futuro. Si nosotros no participáramos en la elección presidencial como sugerían el PRI y el PAN y los grupos de interés, Carlos, le hubiéramos entregado la mayoría absoluta del Congreso a Morena, porque es aplastante, porque los candidatos impresentables que van a ir en sus listas, en los distritos, al Senado, van a ser arrasados. Movimiento Ciudadano está haciendo una labor patriótica de futuro y seremos la alternativa no solamente del 24, del 27, del 30 y de los años que están por venir. Muchísimas gracias, Jorge Álvarez Maínez, por estar en Latinos. Al contrario, Carlos, gracias por el espacio. Completa pues ya la boleta electoral del 2024. MC ha definido a quién será su candidato presidencial. Y con esto cerramos. Muchísimas gracias por habernos acompañado.